Excelente. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a un capítulo más de Filopi con Alejandro. En esta tertulia, como siempre, nos acompaña el Doc, nos acompaña Andrés, con quienes vamos a desarrollar un tema, por sobre todas las cosas, muy interesante, porque la pregunta es... ¿Qué tal si te cuento? No, ¿qué te cuento, huevo? 1, 2, 3. ¿Qué tal si te digo que todo lo que nos contaron respecto al Titanic resulta que es falso? Que no lo hundió un iceberg, sino que fue producto de una conspiración. Para eso le tenemos a Andrés, al Doc, que nos van a contar más de esta nueva teoría conspirativa. Saber que es cierto, ¿no? Y cómo va evolucionando este tema. Hay que hacer un disclosure, ¿no? Nosotros, todo el podcast no es que quien es anti esos movimientos. O ahí hablo en persona. Yo lo que estoy en contra es de lo que promueven ellos. Cada uno con su cuerpo puede tratarlo y hacer lo que desee. Si quiere hombre con hombre, mujer con mujer y todos a la vez, está bien. Pero se respeta. Pero que de eso traten de hacer libros de filosofía y enseñar a los niños que no tienen conciencia, eso no estoy de acuerdo. Claro, eso también estoy de acuerdo. Es que nada, antes de empezar a desarrollar el tema, muchachos, esta es la continuación de las 13 familias. Este podcast es de entretenimiento basado en hechos históricos de teorías conspirativas. Investiga por tu cuenta y decide qué crees. Ahora agárrate porque la historia de los Astor no es lo que parece. Doctor Andrés, estamos listos. Bienvenidos y desarrollemos a una de las 13 familias que nos gobiernan desde las sombras. ¿Es cierto, no? ¿Y cómo va evolucionando este tema? Les hago una pregunta, Andrés. ¿Fue el Titanic el arma perfecta de un asesinato colectivo disfrazado de tragedia? Yo te contesto que sí. Iban los más ricos de la época en ese barco, entre esos John Jacob Astor IV, El cuarto. ¿sí? El hombre más rico de ese barco, De los que formaba parte de un grupo de banqueros que mandaban el mundo y que iban tras votar para crear otro sistema financiero que iba a gobernar. Ok, pero la reserva, bancos de la Reserva Federal. exactamente. Pero a ver, vos me estás diciendo, tratando de convencerme, en este caso, de que el hombre más millonario de Estados Unidos, y digamos del mundo, en ese entonces no tenía una información, no tenía sus guardaespaldas que le cuidaron o que tenía una información a la cual no le dieron acceso de que lo iban a matar, de que tenía... No. Es que eso mismo, este hombre ya llegó a topar a los amigos que no son amigos, ¿no? Entonces, tú sabes que no se tiene amigos, no se puede confiar en nadie, sobre todo en ese nivel. Topó los hilos del poder contrario, porque él era de una parte del poder que él decía, no, nosotros los banqueros originarios americanos podemos seguir manejando la economía americana. Sí, Mientras pero los otros decían, la gente hay no que sabe, ser bancos de Reserva Federal. no sabe qué Eh, 3 millonarios iban en ese barco, qué 3 banqueros iban. Ya se menciona a John Jacob Astor, ¿cierto? El más rico del barco. Ajá. Gran influyente en temas financieros que ya le hizo cosquillas a alguien que no le gusta que le hagan cosquillas. Entonces, se mete que gente ya más poderosa, sus propios amigos, Pero a ya- destrozar el futuro de la banca mundial. Ok, pero estamos diciendo que
uno de los más millonarios y es más, de las familias más poderosas, de las 13 familias más poderosas, le lograron matar. O sea, estamos tratando de decirles que ni siquiera dentro de la cúpula, los de arriba, tampoco se salvan. Estamos diciendo eso. Estamos diciendo Que no son exceptos de eso, de ellos mismos conspirar. Sí, claro, fue un golpe como los de ahora que hace inteligencia, en la que trataban de eliminar a los contrarios a su pensamiento. Y esa fue una de los estrategias de inteligencia que han dado mucho que pensar, ¿no? Y ahora yo desato algo más. Si tú topas algo y lesionas algo y accidentas algo, trae consecuencias. Eliminaron a Astor. Más bien, Eso permitió que la otra parte de la élite financiera tome el control económico financiero. digamos, los adversarios de Astor tomen el control. Pero los Astor no hicieron nada, se quedaron así, no desataron ninguna guerra, no nada. Se quedaron, ya le mataron. Ellos realmente lo que hicieron fue reforzar su poder económico en otros ámbitos de negocios. Por ejemplo, eso permitió que ellos girasen la vista al negocio de las armas, por ejemplo. Comenzaron a hacer inversiones en empresas armamentísticas, comenzaron a crear el tema del espionaje. O sea, a raíz de todo esto, o sea, Claro, decir que eso, si no existe este accidente, no desarrollan más vínculos con empresas que desarrollan armas, con el tema del espionaje, con el tema afinidad a gobiernos. claro. Eso es siguiendo el legado a sus hijos, porque John Jacob Astor IV, que es el que muere, era visionario inversionista. A él le gustaba invertir en temas, por ejemplo, él se conoce que él financió a los que patentaron los frenos actuales que se conocen para las bicicletas, los frenos de manubrio. O sea, un empresario Sí. inversor. un empresario que quería que sus hijos ya formen parte del gobierno en sí, que formen parte de las decisiones, no solo como inversionista, no solo como empresario, sino ya quería ser y tener poder y a otro nivel, ser definitivamente una O sea, dinero tenía, de los linajes pero que quería más tener poder. quería tener, no era suficiente el poder, ¿no? Es enviciante el poder más que el dinero, dicen. No sé si lo he sentido así. Así es. Del poder. Más enviciante que el dinero. Sí. ¿Por cuál empezamos? ¿Por dónde empezamos? Empecemos por el principal, el creador, digamos, del negocio de la familia Astor. Johann Jacob Astor, Ya, nacido en Alemania, ¿sí? Fines del siglo XVIII, viaja a los 16 años a Inglaterra. ese es alemán, nacido en Alemania. Nacido en Alemania, viaja a Inglaterra. Se nota mucha ambición porque quiere ya trabajar a los 16 años con su hermano haciendo instrumentos musicales. Aquí un temito. Sí, un temito. Listo. Yendo en un orden cronológico, viaja de Inglaterra a Nueva York. Johann, que se cambia el nombre para John Astor. John Jacob Astor. Sí. En donde... Johann a John. Sí. Eso no conocí. Sí. Ya. Se cambia de nombre para que le tomen, no sé, sea más aceptado en Norteamérica. ¿No? Se mete Se cambia de un nombre lleno más a- anglosajón. Exactamente. Ah, correcto. Se mete a negociar pieles de castor, principalmente en Estados Unidos. ¿No? Llega a Nueva York como vendedor de flautas. Que te veas, pero es verdad. Pero al poco tiempo se da cuenta que hay un negocio más lucrativo, ¿no? Que es el comercio de las pieles, de castor, especialmente, que en esa época eran de las más
cotizadas. Pero no queda ahí, ¿no? Sí. Estamos Crea- hablando de 1800. 1800, sí, inicios de 1800, ya comienza a comercializar estas pieles, comienza a ser un monopolio realmente de las pieles de castor, pero mientras va desarrollándose el siglo, va decayendo el comercio de estas pieles, aunque en el camino se va favoreciendo de ciertas informaciones. Claro, en el camino, ahí viene un poco la conspiración, ahí viene habíamos ya hablado de Springmeier y de David Icke, que son altamente censurados en las redes. Springmeier dice que John Jacob Astor no solo se limitó a ser un comerciante, Ok. siempre buscó tener lazos con las sectas secretas de Salat de ese entonces, porque él entendía que era su camino para ascender de nivel económico, ascender socialmente, ¿no? Entonces él se involucró con gente de mucho poder económico que casualmente pertenecían a los grados más altos de las logias, en este caso masónicas, ¿no? Ok. Empezamos ya. Sí, entonces ahí arranca, ¿no? La diversificación de negocios de él. Claro, De principalmente piel de diversifica, se salta al negocio de bienes inmuebles. saltan De eso. Él se entera especulación inmobiliaria, digamos. también, correctamente. ¿Por qué? Porque como tú dices, Doc, llega a tener información privilegiada de qué parte de qué territorios de Nueva York se van a empezar a urbanizar, ¿no? Lo que ahora conocemos principalmente como Manhattan. O sea, estamos hablando de esto de los inicios del desarrollo urbano en Estados Unidos, exactamente, para ser más exactos, en Nueva York. Entonces él recibe una información, no sabemos de dónde, y ahí vienen las teorías Ahí viene la conspirativas. pregunta. ¿De dónde obtenía esa información privilegiada para saber por dónde iba a pasar una autopista? ¿Cómo se iba a desarrollar una urbanización? Cuando ni siquiera el mismo alcalde de Nueva York tenía esa proyección de urbanización. Y sobre todo que este personaje viene supuestamente humilde, un trabajador más, nada en especial, ¿no? Es más de un padre que era carnicero en Alemania. Así es. ¿Cómo llega a obtener esta información tan pronto, tan joven? Bueno, ya digamos así que él era un visionario, ¿no? Ya comenzó a comprar propiedades, hacía mucha especulación inmobiliaria, hasta que en los años 1845 se produce una gran hambruna en Irlanda. Usted sabe qué es lo que provocó que todos los irlandeses migren a Nueva York especialmente. Sí, 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 conocemos. ¿Qué hacen ellos? Él viaja a Irlanda y donde hay una necesidad, hay una oportunidad. La gente se moría del hambre, necesitaba recursos y se dedica a comprar pueblos enteros en Irlanda y a desalojarlo a la gente, decía, vayan por poco a morir en otro lado. Y eso hace que realmente amase una fortuna. Comienza ya en serio a tener mucho más peso su fortuna económica. Comprar pueblos enteros buscando la desgracia de los que estaban Sí, en Irlanda. ¿No? Un hombre codicioso, ¿no? Codicioso hasta el punto también. Pero vamos viendo, acá hasta ahora no vemos absolutamente nada raro. Vemos un visionario de los negocios donde compró tierras, donde exportó la piel exacta y justamente creo que también de la mano de eso comenzó a desarrollar otras artes y otras pero antes saltando de ahí, llamadas. David Icke le vincula a grupos masónicos secretos que se dedicaron a desarrollar la urbanización de Manhattan en secreto. A costa, más aún, ni el gobierno sabía qué tipo de desarrollo iban a hacer. Entonces, ellos dicen que
ellos propiciaron la expansión urbana, entre esos basados en el poder económico que los Astor habían obtenido de comprar los pueblos en Irlanda y explotarlos allá. Y regresan y comienza una expansión inmobiliaria en Manhattan. Y todo eso dice que nunca conocieron cuáles eran los arquitectos, ni cuáles eran los desarrolladores, ni los planificadores urbanistas que hacían eso. De la nada salían todos los planos y sabían que todo lo que tenían que hacer y todo eso. Entonces ya desarrollado esto ya planificado, digamos sí. Correcto. Y eso. Dinero y comienza a ser, es más, se hace el hombre más rico de Estados Unidos en esa época, ¿no? Así es. Ok. Esto estamos hablando de historia. ¿Cómo va evolucionando la historia de los Astor? Siendo que él es Johann Jacob Astor, es quien, digamos, inicia la fortuna con todos estos gastos. ¿Cómo va evolucionando hasta llegar a decir que son de las 13 familias que nos gobiernan? Es que ya de por sí, ya se transforma en esa época, 1800 mediados finales, comienza a ser, o sea, es la familia más rica de Estados Unidos Y entra otro de los casos lucrativos, en negocio. ser banquero. negocio de- Todo el comercio de pieles, inmobiliario, y llegó a ser banquero. Y ahí es cuando contesta un poco tu pregunta. Creó muchos bancos muy fuertes y eso le permitió llegar a ser una de las élites dentro de los Estados Unidos. Y ahí viene el link de lo que decimos. Fueron muchas generaciones ya de banqueros hasta que llegan a quien, mi querido ingeniero Andrés, ¿A quién llegan, Duke? aquel personaje del Titanic. Correcto, correcto. Eh, Este es, DiCaprio. No. quiero decir, lo mencionan en la película del Titanic, sí sale John Jacob Astor IV, ¿no? Él es John Jacob Astor, el hombre más rico en todo el barco. ¡Hola, Astor! Vaya, hola Molly. Me alegra verte. Es la tercera generación de... Tercera generación. sí, ya es la tercera generación. Él formaba parte, ya era el más rico del barco Titanic y formaba parte de un grupo selecto que sabían información secreta, masónica, digamos. Y ahí comienzan, tenían ahí una, digámoslo así, esto no está confirmado, pero dicen que ellos y los Astor eran parte de la nobleza negra de Venecia. Luego algún podcast lo toparemos, lo explicaremos. Y ellos estaban en contra de la creación de bancos de la Reserva Federal dentro de los Estados Unidos. Esa es la información. Y él estaba viajando desde Inglaterra a Nueva York para la reunión de banqueros en donde tenían que votar para decir quiénes están de acuerdo en que se creen bancos de Reserva Federal o que los mismos bancos actuales sean los que continúen manejando la economía de Estados Unidos. La pregunta del millón a esta altura del capítulo es, ¿se salvó del Titanic o no se salvó del Titanic? No. No se salvó. Por eso es que hay esta teoría también conspirativa igual, no verificada, de que fue no un accidente lo del Titanic, sino fue provocado, ¿no? Él fue provocado porque justamente también solo él fue el que murió, murieron otros dos banqueros que tal vez no tenían el mismo peso de Astor, pero también compartían, ¿no? los pensamientos de él de que sus bancos podían seguir manejando Se había escuchado esa teoría conspirativa justamente del Titanic que no se pegó contra, no lo hundió ¿cómo se llama? Iceberg. Un iceberg gigante, sino que el hundimiento del Titanic fue provocado. Será desarrollado, me imagino, en un futuro con otros temas, pero más que interesante. Ok, muere. ¿Cuál es está implícito? Aquí viene una historia. Muere a los 47 años, ¿no? Sí. Ok. En ese viaje especialmente viajaba con su esposa, ¿Ya? segunda esposa, la segunda esposa, que tenía 18 años y estaba embarazada.
su hijo se salva, o sea, su esposa se salva y al poco tiempo da a luz. Conocido como el bebé del Titanic. Conoció, creo, el Titanic. ¿Y qué termina siendo él? ¿Qué termina siendo? Él termina siendo el famoso Vincent. Vincent Astor. Llegamos a Vincent Astor, que es producto justamente de los que sobreviven al naufragio del Titanic. ¿Cómo se involucra y cómo llegamos a topar? Ellos ya tenían toda la riqueza que habían podido acumular y lo que les faltaba era incursionar en temas políticos. Si bien sus antecesores habían tenido que ver también en influenciar en temas políticos, ¿no? Porque no puedes influenciar en los políticos para hacer un cambio urbanístico dentro de Manhattan de los inicios de los 1900, pero Y querían ya formar más que ser, querían ya formar parte, ser élite de la política. correcto. Tanto así es que ahora hasta en la actualidad eh, forman parte de la Cámara de los Lores, ¿no? De lo que hasta en la actualidad están presentes ya en el manejo de, sobre todo, las políticas y las decisiones fuertes de Inglaterra y del mundo. Así es. Ok. Pero terminando la idea, Vincent Astor, nada más ni nada menos que se convierte en el dictador político de la Unión Soviética. Aunque no tenían una amistad estrechas, él comenzó a invertir en políticos del futuro. Le vio al pequeño Churchill y le financió su carrera política. Después regresó a Nueva York y se convierte en el asesor político en las sombras del presidente Franklin Delano Roosevelt. ¿De qué? Franklin Delano Roosevelt. Oh, ya. Correcto. Sí. ¿Qué tiene? Bueno, al decir, fue asesores políticos hay varios, ¿no? Y desde las sombras más, ¿eh? Y de la sombra hay más. Ahora más. Lo que sucede es que él se convierte en el asesor que crea los primeros servicios de inteligencia a favor de un presidente. Él crea toda una red de espionaje para ayudar al presidente en ese entonces a espiar al eje del mal, llamado ahí, ¿no? Era Italia, Alemania, Rusia. Correcto. Entonces, él fue también su servicio, su inteligencia privada puesta a beneficio del presidente. Fue uno de los que ellos que le ayudó a Winston Churchill cuando hubo ese desembarco de Normandía y llegaron en barcos pesqueros el ejército de los aliados. Él fue el que donó todos esos barcos, porque dentro de su imperio también se dedicaba a la pesca. Entonces, esos son seres que realmente, o sea, sus actuaciones han movido la historia del mundo, han creado historia. Y vamos siendo puntuales, ¿no? Injerencia, y hablamos de Churchill, Segunda Guerra Mundial, desarrollos y toda ¿Cómo vuelvo a las... Hijo de la tragedia de Titanic, se convierte no solo en un magnate, sino en operador silencioso de la inteligencia norteamericana. Su oficina en lo que hoy sería el World Trade Center, no solo manejaba negocios, sino ahí se reunía con agentes de encubierto de inteligencia naval y del ejército para coordinar espionajes contra el eje del mar. Ahí tienes razón. Eso estamos listos, ¿no? ¿Cómo llevamos a todo esto en la conclusión final? ¿Cómo llegamos al tema de cómo nos afecta a nosotros en la actualidad? Es simple. Todas estas familias forman parte de su pasado y que evolucionaron y tienen su presente. Y ellas son las que actualmente manejan, esta familia en especial, maneja toda la línea de la educación, escuelas, universidades. No me vas a decir, no, pero acá los dueños son otros. No. Estamos hablando de lo que se puede y no se debe enseñar
en las escuelas, colegios y universidades. Eso está marcado siempre por un protocolo. Si no te afecta en eso, es que obviamente debemos seguir y tú también debes seguir un poco investigando. Los Astor también están actualmente involucrados en el tema de empresas de armamentos, en el tema de justamente temas financieros. Entonces tienen un poder global que nos afecta a nosotros, aún nosotros más teniendo una economía dolarizada. Este es el día a día y hemos tratado de ser lo más explícitos posible con el tema de las familias y los linajes de poder. No te pierdas el siguiente capítulo. Vendremos con otra de las grandes familias para presentarte con este panel de especialistas. Muchísimas gracias y les espero el próximo capítulo. ¡Ah, Caracas!